Yo pertenezco a una fundación que se llama Aquamarquis, española, que lleva muchos años en este tema de lo que es el consumo de agua de mar. Fundamentalmente ellos crearon un laboratorio que en Europa ya se consume en forma muy masiva, de alguna forma, el agua de mar en sus diferentes formas. Yo les preparé aquí una presentación en PowerPoint para que ustedes se den una idea de una serie de características que tiene el agua de mar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su forma química, y que lamentablemente gran parte de nuestra población que vivimos prácticamente que al lado del mar, no tenemos la costumbre de hacer uso de ella en términos de consumirla. Generalmente nos bañamos en el mar, pero pocos somos los que tenemos la práctica de hacerla como un consumo habitual. Yo llevo ya en esta fundación alrededor de 7 años, más o menos cuando yo llegué aquí a la zona. Y el objeto de esa fundación es promover, ¿no es cierto?, el consumo de agua de mar en los seres humanos. ¿Y por qué? Porque resulta que el agua de mar en su estructura química tiene alrededor de 87 elementos químicos de toda la tabla periódica, que tiene 118. O sea, tiene un poquito menos, pero en general la idea es hacer uso y aprovechamiento de esas características químicas que tiene el agua. Yo le voy a poner ahora una ponencia donde vamos a hacer una ilustración y vamos a dar cuenta más o menos cómo funciona la química del agua de mar. ¿Se ve bien? ¿Está medio nublado? Sí. Bueno, los que usamos lentes... Sí. No se aprecia muy bien, pero en general esta fundación Aquamarquis realizó un estudio químico de las propiedades. Me voy a acercar un poco para... Yo lo leo bien allá, pero... Por ejemplo, elementos en el agua de mar y en el cuerpo humano. Nosotros lloramos salado, ¿no es cierto?, transpiramos salado, y nuestra sangre es salada. Entonces, aquí hay un ejemplo de los elementos químicos elementales que se encuentran tanto en el agua de mar como en el cuerpo humano. Si usted se fija ahí, aquí está hablado en porcentaje. Ese es un porcentaje y esto es en miligramos. Lamentablemente no puedo ajustar más la imagen, pero esto que está destacado en azul fuerte dice que tiene concentraciones mayores a 100 partes por millón, a 1000 partes por millón. Y nosotros, si ustedes se fijan ahí, hay una persona que está paradita y que tiene un color determinado. Ese color determinado indica que en el cuerpo humano nosotros tenemos 45 partes por millón de esa característica química que tiene el agua de mar. Y así sucesivamente, hay un barrido completo de todos los elementos químicos que tiene el agua de mar, lo que permite saber la estructura química que tiene el agua de mar y los beneficios que ella reportaría en algún momento en nuestra vida cotidiana. Vamos a tomar un ejemplo aquí, el fósforo. Tenemos que el fósforo tiene un color un poquito menos. ¿Se fija? Ahí está. Dice que tiene entre 300 y 1000 partes por millón la concentración del agua de mar. Bueno, y así sucesivamente. No es el término de analizar todos los elementos químicos que tiene el agua de mar, pero esta exponencia que está acá, la idea es
que la gente sepa que el agua de mar, a pesar de que es un elemento indeseado tomarla, nosotros la podemos consumir en forma isotónica. El agua de mar bajo esta característica es hipertónica, o sea, es el 100% de concentración de todas estas sales. Vamos a echarle una mirada rápidamente. Descripción y objetivos de este taller. Yo creo que por el tiempo, no sé si vamos a alcanzar a verlo todo, pero intentaremos hacerlo. Vamos a ver el agua de mar, su composición del agua de mar, ¿no es cierto? Cómo hemos utilizado el agua de mar, beneficios para la salud, tipos de agua de mar isotónica, agua de mar hipertónica, que es la que nosotros normalmente tenemos a disposición en las playas, cómo tomar agua de mar, cuánto hay que beber, consumo seguro y saludable y contraindicaciones del agua de mar. Obviamente que, como todo elemento, como todo remedio, ¿no es cierto?, ciertamente de repente hay contraindicaciones. En este caso, la pregunta que normalmente uno se hace, yo personalmente, dice, ¿por qué nos atrae tanto el mar? Y aquí hay un tema filosófico, porque es un misterio. El mar tiene poder, ¿no es cierto? Siempre está cambiante, tiene una conexión con todo lo que nos rodea, el aire, la brisa, el placer psicológico. Dice que estar en el agua salada reduce el estrés. A los chicos y a los grandes da la oportunidad de jugar, ejercitarse, estirarse. Es incomparable. La atracción del mar radica casi en algo mágico. Bueno, y ahí hay emociones, ¿no es cierto?, como serenidad, el eterno cambio y misterio que acompañan nuestros pensamientos al mirar al mar. ¿Quién no mira al mar y de repente se conecta con la inmensidad del mar azul y cae en un pensamiento, de repente hasta poetas nos ponemos? De hecho, ¿cuántos poetas han pasado por el litoral y cuánta literatura hay escrita sobre el tema del mar? Aquí hay otra característica que dice su calma, sus impresionantes fuerzas de la naturaleza, la vida en su estado, sus misterios que nos atrapa en cientos de preguntas sin respuesta, la ciencia que de repente muestra también algunos beneficios que tiene este compuesto. Tenemos tipos de agua de mar. Hoy día el tema de agua de mar, escuchaba la noticia hoy día que en Santiago ya van a empezar a restringir el consumo de agua dulce. Lamentablemente nosotros también estamos en la quinta región, costa, tenemos problemas de agua. Personalmente vivo acá en el campo y hemos tenido que restringir el uso del agua por motivos obvios, porque ya se están secando, ¿no es cierto?, gran parte de las norias, los pozos. Pero aquí tenemos tipos de agua en general. Dice, tenemos el agua potable, dice, vamos a definirla, es aquella destinada para el consumo humano. El agua dulce, que se encuentra en las superficies terrestres de manera natural, así como en ecosistemas subterráneos. El agua salada, que es la que hoy día nos convoca. Posee una concentración de sales y minerales disueltos, cerca del 35% se encuentra en el océano y mares. Cuando hablamos ahí de elementos químicos, ¿no es cierto?, es lo que le acabo de mostrar yo en la exponencia anterior. Salobre, obviamente, tiene más sales disueltas que la dulce, pero menos que la salada, dice. Tenemos otra característica de tipos de agua que es dura, aquella que contiene altos niveles de minerales disueltos. Y ustedes los podrán comprobar en sus casas que la lavadora, la tetera, el califón, el hervidor,
se llenan de ciertos elementos químicos, ¿no es cierto?, una vez que hierve el agua y se va acumulando como una especie de sarro. Esa es una agua dura. Aguas blandas. En ellas se encuentran disueltos un mínimo de cantidad de sales. Personalmente, yo tengo agua blanda en mi casa, que no se me forman estos elementos indeseados de repente. Y cuando uno tiene aguas muy duras, yo tuve la ocasión de pasar a vivir en Copiapó. En Copiapó las aguas son durísimas y el índice más alto de gente enferma de los riñones está en Copiapó. Chile tiene diferentes calidades de agua, pero la de Copiapó tiene una característica especial, que los Califón duran, me decía un ciudadano allá, me decía, con suerte 8 meses, 6 meses, un Califón hay que cambiarlo. Las lavadoras no aguantan porque justamente la calidad de agua es muy dura. Bueno, eso es producto de los químicos, ¿no es cierto?, que existen en la superficie terrestre, que después las empresas mineras sacan, o las empresas relacionadas con el tema del suministro de agua, y posteriormente la distribuyen a la ciudad. Tenemos agua destilada, purificada, ¿no es cierto?, y limpiada mediante destilaciones. Tenemos aguas residuales, cualquier tipo de agua cuya calidad esté afectada negativamente por la influencia del ser humano. Tenemos aguas negras, contaminadas con heces y orinas. Tenemos aguas grises, también conocidas como aguas usadas, en aquellas que provienen del uso doméstico. Y cruda o bruta, que no ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes reservas naturales. Bueno, estas son las características, ¿no es cierto?, que incluimos el agua de mar, por ser salada, tipos de agua. ¿Qué es el agua de mar? El agua de mar, de acuerdo a una clasificación, dice que el agua de mar es una disolución extremadamente compleja, que contiene un elevado número de nutrientes orgánicos e inorgánicos. No sé si ustedes, bueno, en alguna ocasión han visto cuando el río Concagua desagua en el mar y a la altura más o menos del puerto de San Antonio, uno ve diferencias de tonalidades entre el mar y una especie de color café. Generalmente eso se produce cuando hay mucha lluvia, cuando el río viene muy crecido y que uno ve más o menos contaminado el mar. Bueno, esos son los orgánicos, ¿no es cierto?, que vienen en el agua de los ríos y que se juntan con el agua de mar y forman colores muy diferentes. El agua de mar, la hidrósfera, dice que formada por los mares, ríos y lagos, constituye algo más del 70% de la superficie terrestre. De la misma manera que, en consonancia con la proporción acuosa del planeta, el cuerpo humano está constituido por un 75% de agua. O sea, nuestro cuerpo humano es prácticamente que agua. En los adultos, un 75% de agua. El cerebro humano tiene un 75% y en la sangre tiene un 78% de agua. Las sales que componen el agua de mar están constituidas por compuestos químicos como el cloro, el sodio, el magnesio, potasio, calcio, bromo, estroncio, boro, ¿no es cierto?, y otros elementos más. También hay oligoelementos que sus concentraciones son como el hierro, esto es en bajas proporciones, el manganeso, el cobre, el silicio, el fósforo y otros. También tenemos, presenta que de la tabla periódica dice que tiene 83 elementos biodisponibles de los 118 que tiene la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica uno ya está olvidado de cuando era estudiante de todo lo que le pasaban en la tabla periódica, pero hoy día se han descubierto y cada cierto tiempo empiezan a aparecer otros elementos químicos que son constituyentes de la tabla periódica en el agua de mar. Esto lo acabamos de ver, ¿no es cierto?, en la tabla que les mostré. ¿Cómo hemos utilizado el agua de mar?
Desde la antigüedad el ser humano ha aprendido a utilizar el agua como un elemento curativo, mediante técnicas de hidroterapia que lamentablemente acá en Chile creo que existe un solo centro de hidroterapia que está en Concón, y me recuerdo que hace muchos años en Cartagena había una señora que daba baños de agua de mar entre la playa chica y la playa grande, por ahí me recuerdo, y que venía gente de Santiago en tren a darse baños de agua de mar. Hoy eso desapareció porque al parecer esa persona falleció porque ya era una señora de edad. Bueno, y nadie quedó con esa técnica para seguir, digamos, dando ese servicio. Este señor René Quintón, que es el documento que yo les entregué, no voy a entrar en detalle de la historia de este señor René Quintón, pero él demostró la similitud de la composición del plasma sanguíneo con el agua de mar. Lo vamos a ver más adelante. Y estableció que las células humanas pueden mantenerse vivas, ¿no es cierto?, en agua marina rebajando sus concentraciones. Y él hizo muchos experimentos, incluso la historia de este señor René Quintón cuenta que en la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados no había sangre, él les inyectaba a través del servicio médico, les inyectaban agua de mar, ¿no es cierto?, y los tipos lograban vivir perfectamente y se reponían de todas sus enfermedades. ¿Qué son los iones? Aquí ya es un tema más químico, no me voy a alargar mucho en esto, pero lo ideal es que, así como todos los elementos químicos tienen iones y cationes, obviamente que los elementos que tiene el agua de mar también los tienen. En este caso el potasio, ¿no es cierto? El último ahí párrafo dice que un ion positivo mayoritariamente dentro de la célula, y el sodio es un ion positivo más abundante en los fluidos externos de la célula. Por ese motivo es que cuando nosotros lloramos, ¿no es cierto?, transpiramos, lo hacemos en forma salada. En el cuerpo existen muchas sustancias normales en forma de iones. Los ejemplos comunes incluyen sodio, potasio, calcio, cloruro y estas sustancias llamadas electrolitos. Normalmente los deportistas andan buscando estas sustancias, ¿no es cierto?, a través de estos elementos que hoy día venden comercialmente para potenciar más su estado físico. Pero los electrolíticos del agua de mar son superiores a los que hoy día comercialmente se venden. Eso lo vamos a ver enseguida. Beneficios para la salud. Dice que proporciona al organismo minerales y oligoelementos que necesitan para un buen funcionamiento. Alivia los síntomas de la rinitis, sinusitis y otras enfermedades respiratorias. La parte mucolítica disuelve la mucosidad e hidrata las mucosas. Acelera la cicatrización de las heridas. Reduce la fatiga y acelera la recuperación muscular. Se puede utilizar como colutarios, desinfectantes y cicatrizantes para infecciones de la boca. Es un laxante natural, estimula los movimientos periostíticos y vaciados del intestino. Mejora el sabor de los alimentos, constituido la sal común por el agua de cocina. Permite obtener sabores más naturales y originales, ¿no es cierto?, sin enmascaramientos. Y es un antioxidante. Ralentiza el envejecimiento celular. ¿Y por qué es un antioxidante potente? Porque el pH del agua de mar está entre 7,5 y 8,5. Hoy día en la naturaleza, en lo que nosotros permanentemente estamos consumiendo, como verduras, frutas, cereales y cosas relacionadas con la alimentación propia de cada uno de nosotros, no vamos a encontrar ninguno que tenga pH. Estos profesionales, lo que da el sabor a la sal y o al agua de mar, que es el sodio, uno de los componentes del agua de mar, un sodio que es orgánico y no químico. Esa es una gran diferencia que existe en la sal de mar con la sal de mesa. La sal de mesa corresponde a la fórmula química denominada cloruro de sodio, eminentemente química y preparada, obviamente que en empresas que se dedican a esto, y absoluta y definitivamente nada orgánico. Por eso es que es recomendable que nosotros consumamos
sal marina. El agua de mar es diurética y elimina líquidos indeseables. Lo óptimo es alimentarse racionalmente con nutrientes orgánicos. Y el nutriente orgánico por excelencia es el agua de mar, que contiene todos los minerales, incluidos los oligoelementos, que son los minerales en cantidades mínimas, listos para ser absorbidos, ¿no es cierto?, sin inconvenientes y directamente absorbidos por el organismo. El agua de mar es diurética y elimina líquidos indeseables. Además de quitarle la sal, los médicos obligan a los pacientes hipertensos por rutina a utilizar diuréticos para disminuir la retención de líquidos, que aumenta la presión sanguínea en las vías circulatorias. Los diuréticos, como todos los fármacos químicos, conllevan un efecto secundario. En cambio, cualquier persona que tome agua de mar rutinariamente, por ejemplo, 500 cc, en forma diaria, comprobará y eliminará mucho más orina antes de ver que no está sometido a efectos secundarios. Las vías de consumo. De todas las posibilidades vías de administración del plasma marino, que se considera especialmente en pediatría, de mayor interés hoy día en el aparato digestivo, está tan maltratado como el abuso de azúcares, lácteos, harinas refinadas, así como el abuso de antibióticos. El uso de vía oral del agua de mar tiene las siguientes cualidades medicinales. El agua de mar limpia, higieniza y cicatriza varias patologías de la cavidad bucofaringe, candidiosis, aftas, faringoamigdalitis, gingivitis y otras más. Bueno, en los adultos, para la piorrea y otros problemas periodontales en general, por su pH alcalino, es de gran interés para la gastritis, ingestión por el estómago vacío. También ayuda a la digestión intestinal cuando se administran media hora o 3 ingestas diarias. Bueno, y tiene una función antibiótica que a la vez prebiótica, combate la flora patógena y nutre la flora normal. Bueno, ahí hay una serie de otras características, ¿no es cierto?, en el uso del agua de mar. Vías de consumo. Es el rehidratante ideal y el mejor suero oral. Cuando nosotros nos operan, ¿qué nos inyectan a la vena? Mientras no podemos comer, ¿no es cierto?, sólidos, ni jugo, ni cosas. Nos ponen suero. ¿Y el suero, qué es lo que es el suero? Es una concentración de sales al 0,2%, ¿no es cierto?, como mínimo, que nos inyectan a la vena. Entonces, el agua de mar es un rehidratante ideal, el mejor suero oral, de prescripción obligada para la gastroenteritis, ya que son agudas o crónicas por su poder antibiótico, prebiótico, cicatrizante y rehidratante. ¿Vamos muy rápido? ¿Se entiende lo que he tratado de comentarles acá? Obviamente al final vamos a dar un break ahí para más consultas, ¿no es cierto? Porque obviamente que los que no están acostumbrados empiezan a descubrir, ¿no es cierto?, que el agua tiene ciertos beneficios que podrían a lo mejor, digo a lo mejor, porque yo no soy médico, quitar algunas molestias que nosotros permanentemente sufrimos. El hecho, por ejemplo, de darse un bañito de agua de mar caliente, que aquí no existen baños de agua caliente. Es una forma de que el elemento químico que tiene el agua de mar a 35 o 38 grados de calor, esa agua, se abren los poros y todos los elementos químicos que tiene esa agua ingresan a nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, por esa vía. Aquí quiero hacer un alcance bien interesante que fue descubierto hace muchos años y que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, diferencia entre el agua de mar y el plasma sanguíneo. Cuando hablamos de plasma sanguíneo, derechamente estamos hablando de la sangre, ¿no es cierto? Tomemos el elemento sodio. El elemento sodio dice que el agua de mar tiene 9 partes por millón y el plasma sanguíneo tiene 10 partes por millón. O sea, tenemos la diferencia muy poca entre ellas. El potasio tiene 5 partes del agua de mar y tiene 10 partes del plasma sanguíneo. El calcio, bueno, ustedes pueden ir comprobando, ¿no es cierto?,
Entonces, volviendo un poco a lo que yo les comentaba anteriormente, que en la Primera Guerra Mundial este señor René Quintón descubrió esto, que el agua de mar tenía características muy similares a la sangre, y en virtud de que en esos años no había sangre para los soldados que estaban combatiendo y se morían, dijo, bueno, procedamos a ponerle agua de mar isotónica, que tiene esta característica. Por lo tanto, se salvaron muchos soldados a raíz de la falta de sangre. Pero este cuadro que está acá es interesante. Por ejemplo, el cloro, agua de mar tiene 10 partes, el plasma sanguíneo de nuestra sangre tiene 9 partes. Aquí está un poco disparado, se fijan, 10 contra 4. Aquí también, pero eso no lo hace que el elemento agua de mar sea tan malo desde el punto de vista químico. Igual aporta, ¿no es cierto?, algunos nutrientes desde el punto de vista de la característica de cada elemento químico. Esto no se ve muy bien, pero modalidades y vías de penetración del agua de mar, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Ahí tenemos, a través, ahí no se lee muy bien, pero ahí yo se los voy a leer. Dice, por inhalación, ¿no es cierto?, por inyección. También tenemos por enema, por ingesta, que es lo que normalmente estamos conversando. Y aquí tenemos por impregnación. Por ejemplo, ir a la playa, bañarse, disfrutar del sol, del agua. Pero este enema, yo me recuerdo que antiguamente a mí me lo hicieron. Cuando uno estaba enfermo del estómago, le inyectaban agua de mar por el trasero y uno limpiaba el estómago, y la pregunta era cómo hacían agua de mar. Sencillamente era muy simple, le echaban aceite a un botellón grande, me recuerdo, con una manguera, y donde incluían sal, ¿no es cierto?, con agua, y ese procedimiento era, digamos, un lavado de estómago que le hacían nuestros antepasados a los niños. Ese factor es el enema. Bueno, lamentablemente se ve muy mal esto, pero aquí están las formas que uno puede introducirse el agua de mar, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. El agua de mar se puede considerar que es un agua mineral, porque cuando nosotros vamos y tomamos una Cachantún o un agua mineral de marca conocida, lo que nosotros pretendemos es que sea mineralizada. Sin embargo, lo que menos tienen las aguas que tengan minerales. Sin embargo, el agua de mar las tiene todas, ¿no es cierto? Tiene oligoelementos naturales. El agua marina es la más equilibrada de todas las aguas termales. Al sumergirnos en ella a una temperatura, lo que acabo de decirle, es de unos 33 grados, sus sustancias nutritivas penetran en el cuerpo por la acción del calor, que se produce una vasodilatación. Dicho efecto restablece los niveles normales de autodefensa y el equilibrio natural de nuestro cuerpo. Hablando de qué son los oligoelementos. Dice que los elementos químicos que se hallan en pequeñas cantidades de las células de los seres vivos es indispensable para el desarrollo normal del metabolismo. Ejemplo, el boro, el cadmio, el cloro, el cobre, el yodo, el cobalto, etc. A eso se refiere los oligoelementos. Dato de interés. El 97,5% del agua disponible en nuestro planeta Tierra es agua de mar. El 2% se halla utilizable en los polos y tan solo el 0,5% es agua dulce. Y hoy día nosotros nos podemos dar cuenta que ya se están decretando zonas de emergencia en nuestro país, sobre todo aquí en la región metropolitana, donde van a empezar a restringir el uso del agua. No está disponible, pero hoy día, producto de eso mismo, también hay proyectos en carpeta que se están instalando nuevas plantas desalinizadoras a lo largo de la costa chilena. Eso significa que el instalar esas plantas nos va a asumir el costo del agua, porque hoy día producir agua dulce del agua de mar tiene un costo altísimo por la energía que se ocupa en
en ese proceso.